Hay una frase de Borges que siempre me ha parecido de una simpleza brutal y la cita uno de los textos de hoy. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Sí, es directa, ¿verdad? ¿Una verdad universal? ¿No hay escapatoria? Exacto. Pero más allá de saber que está ahí, ¿cómo? ¿Cómo nos enfrentamos a ella? Quiero decir, como sociedad y cada uno por su lado, ¿cómo gestionamos ese final? Pues sí, es la gran pregunta. Y hoy, precisamente, vamos a intentar explorar esas preguntas mirando un lugar muy particular, el Cementerio Central de Montevideo. Ajá. Nuestra guía va a ser la mirada, las fotos y las reflexiones de Daniel Pelúas en su libro Contemplando el silencio. Un libro fascinante, sí. Porque vamos a ver que este sitio es, bueno, es mucho más que un lugar donde se entierra la gente. Es historia, es arte callado, un reflejo de la sociedad que lo levantó. Justo. Nos vamos a basar sobre todo en fragmentos de ese libro, sí, incluyendo un prólogo muy interesante de Jaime Clara y la introducción del propio Pelúas. Vale, El enfoque es intentar descifrar juntos qué significan esas esculturas, qué historia social hay ahí debajo y cómo la fotografía, que es lo que defiende Pelúas, nos ayuda a verlo todo. Es como una llave, ¿no? Me gusta esa idea de la llave. Nuestra misión hoy entonces es entender por qué un sitio como el Cementerio Central es más que su función básica, ¿no? Claro. Queremos verlo como lo propone Pelúas. Un archivo vivo, bueno, vivo de memoria social, casi un museo al aire libre. Y un sitio potente para pensar. Mm. Vamos a ver qué significa de verdad eso de llamarlo la ciudad de los muertos. ¿Empezamos a explorar este mundo? Venga, vamos a ello. Me llamó mucho la atención, ¿eh? Algo que dice Jaime Clara en el prólogo sobre cómo han cambiado las costumbres funerarias. Sí, lo comenta. Dice que los velatorios parecen más cortos ahora, y se pregunta si vamos tanto a los cementerios como iban nuestros abuelos, por ejemplo. Es una buena reflexión. Creo que muchos lo hemos pensado alguna vez. Y lo cuenta con una anécdota suya, muy gráfica, de cuando era niño en San José. Ah, sí, la recuerdo. Describe esas visitas al cementerio casi como un ritual, ¿verdad? Con su camino fijo, parando en tumbas concretas. Eso es. Una conexión muy física, muy de rutina con el sitio. Sí, muy de costumbre familiar. Y cuenta un detalle que parece una tontería, pero dice mucho. Cómo antes llevaban flores naturales en botes de café con agua, algo muy de casa. Ajá. Y cómo eso cambió porque les obligaron a usar arena húmeda o flores de plástico. Claro, por el tema de los mosquitos, ¿no? El dengue y esas cosas. Exacto. Un cambio práctico. Por un tema sanitario moderno, pero que quizá también indica una forma distinta de relacionarse con ese espacio. Menos personal, tal vez. Puede ser. Y ese detalle pequeño se suma a algo más grande que también menciona Clara, el boom de la cremación. Uf, sí. Y eso, claro, le da una vuelta completa al papel tradicional del cementerio como la única casa final. Ahora las cenizas pueden ir a cualquier sitio, ¿no? A lugares importantes para la persona. O quedarse en casa. Es un cambio enorme, sí. Y fíjate qué curioso. Mientras parece que algunas prácticas tradicionales, como esas visitas, quizá bajan, ¿Mm? surge otro fenómeno, el necroturismo. Gente que visita cementerios por su historia, por su arte o porque hay famosos enterrados. Ahí está. Y se crea una tensión, ¿verdad? En sitios como el Central se tiene que notar. Cómo juntas la necesidad de silencio, de recogimiento, de la gente que va a recordar a los suyos. Claro, Ujú. con la curiosidad, el movimiento, de los que van como turistas culturales. Es un equilibrio complicado. Muy complicado. Y es que la atracción por los cementerios, va más allá del duelo familiar. Clara nos recuerda ejemplos buenísimos. Sí, Juan Rulfo buscando nombres con fuerza para sus personajes entre las lápidas, o Beatrix Potter, que encontraba inspiración en Brompton Cemetery, o J.K. Rowling, que quizá buscaba ideas o simplemente paz en el cementerio de Greyfriars en Edimburgo. Es que hay algo en ese ambiente, ¿no? Esa mezcla de paz, de historia acumulada, de arte, atrae. Totalmente. Es esa doble cara de la que hablábamos. Por un lado, el sitio de silencio, 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 como dice Clara. Perfecto para pensar, para conectar con algo más íntimo. Él mismo dice que busca esa calma allí. Ujú. Pero por otro lado, no podemos negar que el cementerio es el escenario de miedo por excelencia. El tópico del terror. Claro, es inevitable. Esa dualidad está ahí. Evoca cosas muy básicas y a menudo opuestas. Y me parece muy buena la reflexión de Clara cuando dice, cada ciudad tiene el cementerio que se merece. Es potente esa frase. Sugiere que la necrópolis es como
como un reflejo de la identidad cultural de la gente que vive ahí. Exacto. Él mismo pone ejemplos distintos. La visión quizá más colorida, más festiva de la muerte en México, Sí, frente a la austeridad de un cementerio como el de Conchillas, en Uruguay, o la historia y la grandeza de Montparnasse, en París, o la cercanía del cementerio de su pueblo, San José de Mayo. claro, cada uno es un mundo. Cada uno habla de una forma diferente con la vida, la muerte, la memoria, refleja sensibilidades distintas. Y el cementerio central de Montevideo, pues, tendría su propia personalidad, ¿no? Moldeada por la historia uruguaya. Y esa idea del cementerio como espejo nos lleva directos al corazón de lo que plantea Daniel Pelúas en su introducción. Ahí vamos. Él lo ve como una fuente de información de primera, vamos, para reconstruir la historia de una sociedad. Ujú. Lanza preguntas clave. ¿Qué nos dicen esas tumbas sobre cómo se vivía en una época? Sobre las divisiones sociales, que, ojo, a veces siguen ahí hasta en cómo recordamos a los muertos. Sobre el dinero, las creencias, la cultura. Es que es fascinante pensarlo así, ¿verdad? No es solo un sitio para descansar, es un libro de historia escrito en piedra. Totalmente. Pelúas cita una reflexión, creo que de García Romano, que es muy directa. Las diferencias de clase se ven en la parte de arriba, en lo grandes o pequeñas que son las tumbas. Claro. Pero, como decía una inscripción antigua que él menciona, en la parte de abajo, bajo tierra, la muerte nos hace iguales a todos. Esa igualdad final que choca con las diferencias que ves en la superficie. Es un contraste brutal. Y Pelúas va más allá. Define el cementerio como un museo a cielo abierto. Sí, Un recurso cultural, didáctico, que a menudo no valoramos lo suficiente. Un lugar donde la historia social se ve de formas sorprendentes. totalmente. Y una de las cosas más llamativas que él señala es la paradoja de encontrar en esa ciudad de los muertos a gente que en vida eran enemigos totales. Uf, eso sí que es fuerte. Adversarios políticos que no se podían ni ver y ahora comparten el mismo sitio. Presidentes colorados y blancos, por ejemplo, descansando a pocos metros. Tela. Es una lección de historia en sí misma, ¿no? Y quizá te da perspectiva sobre los conflictos humanos. Esa. Coexistencia después de la muerte es muy impactante, sí. Y subraya lo importante que es conservar estos sitios. No solo por los monumentos, sino por la memoria compleja, a veces incómoda, que guardan. Claro. Pelúas lo dice con una frase conocida pero que siempre vale. El no conocer nuestro pasado, estaremos condenados a repetirlo. Conservar el cementerio es, visto así, una responsabilidad. Exacto. Y aquí es donde entra de lleno la propuesta de Pelúas sobre la fotografía. Ajá. Él defiende la imagen como una herramienta potentísima para captar y para comunicar toda esa riqueza de símbolos que hay en el cementerio. Su lema es casi, muchas veces una imagen dice más que 1000 palabras. Sí, y lo aclara bien, ¿eh? No busca solo la foto bonita, que también puede serlo, sino usarla para que el símbolo hable por sí solo. Eso es. Quiere que la foto muestre el mensaje que hay en el arte funerario. Y recalca algo clave. En este tipo de arte, casi nada es porque sí. Justo. Cada detalle, el gesto de una escultura que llora, el tipo de flor que está tallada, una rosa, un lirio, una amapola, Sí, un objeto como un ancla, una columna rota, una antorcha boca abajo, todo tiene o tuvo una intención, un significado que el artista, o más bien quien pagó la obra, quiso dejar ahí, como un mensaje sobre la persona que murió o sobre la muerte misma. es como un lenguaje escondido, ¿no? Que está esperando a que lo leamos. Tal cual. Y para eso, Pelúas insiste en que hace falta contemplación. No vale la mirada rápida del turista. No. Hay que pararse, mirar con calma, relacionar las cosas, preguntarse por qué está esa figura ahí, qué significa esa inscripción. Es una invitación a la pausa, a la reflexión, en este mundo que va tan rápido. Y fíjate qué interesante cómo Pelúas conecta esto con la historia profunda de la humanidad. A ver, Nos recuerda algo que a veces se nos olvida. 2 de las 7 maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Gize y el mausoleo de Halicarnaso, eran tumbas. ostras, es verdad. Tumbas monumentales. Eso demuestra que la necesidad de honrar a los muertos, con arte, con arquitectura, es algo muy, muy antiguo. Una constante humana desde hace milenios. Es una forma de mirar de frente a nuestra propia finitud y de construir memoria colectiva. Visto así, le da una dimensión tremenda a lo que vemos en el cementerio central. No son solo tumbas viejas, son parte de una tradición larguísima. Exacto.
Y me gusta cómo Pelúas cita a otro fotógrafo, Claudio Miguel Atardo, que dice que encontró en los cementerios no oscuridad o cosas tétricas, como muchos esperarían. ¿Qué encontró? Pues luz, imagen, vida, paz y recursos creativos. Es darle la vuelta totalmente a la percepción habitual. Totalmente. Y ese es justo uno de los objetivos del libro de Pelúa, creo yo, acercar este patrimonio y esta forma de mirarlo a más gente. Claro. Que no sea solo cosa de historiadores del arte o de gente que busca a sus antepasados. Quiere despertar la curiosidad, el aprecio por estos sitios. Ujú. Menciona incluso cómo productos culturales que llegan a todo el mundo, como la peli Coco de Pixar, Ah, sí. consiguen conectar con estos temas universales, la memoria, la muerte, los lazos familiares a través del tiempo, de una forma emotiva, accesible, demuestra que son temas que nos tocan a todos, ¿no? Sin duda. Entonces, si hacemos un poco de resumen de todo esto que hemos hablado, basándonos en Pelú y Sclava, queda claro que un sitio como el Cementerio Central de Montevideo es un universo. Sí, complejo y rico, Y no es algo quieto, ¿eh? Cambia con la sociedad, con la cultura. definitivamente. Es un archivo único de nuestra historia social, económica, cultural, una galería de arte al aire libre llena de un lenguaje de símbolos que nos habla, sí, si sabemos escuchar, o mejor dicho, contemplar. Contemplar, sí. Y es un espacio que despierta de todo: melancolía, recogimiento, fascinación por la historia, disfrute del arte. E incluso, para algunos, ese miedo antiguo. El Central tiene todas esas capas. Y pararse a entender un lugar así, ¿por qué nos debería importar hoy? Yo creo que va más allá del interés por Uruguay o por el arte funerario. Estoy de acuerdo. Meterse en el cementerio central nos hace pensar en cosas universales, ¿no? Sí, creo que sí. Nos ayuda a entender cómo las sociedades, la uruguaya en este caso, pero en el fondo, todas, se las han arreglado y se las arreglan con la idea de la muerte. Mm, Cómo construyen la memoria de su gente, qué valores deciden dejar para el futuro a través del arte, de cómo organizan ese espacio para los muertos. Es como una ventana para entender cómo una cultura ve la vida, mirando cómo trata la muerte y a sus muertos. Es una conexión fuerte entre pasado y presente, entre lo personal y lo colectivo. Totalmente. Y para terminar, si te parece, me gustaría dejar una reflexión en el aire, inspirada en unas preguntas muy buenas de Jenny González Muñoz, que Daniel Pelúas recoge en su texto. A ver, dispara. Cuando nos esforzamos por conservar estos cementerios históricos, cuando vamos a visitarlos, cuando estudiamos sus símbolos, ¿a quién estamos honrando de verdad? ¿Solo a los muertos que están allí? Buena pregunta. ¿O es también, y quizás sobre todo, a nosotros mismos, a los vivos, a nuestra necesidad de memoria, de raíces, de encontrarle un sentido a todo esto? Es potente, sí. ¿Lo es? Y lleva a otra pregunta. ¿Qué dice de nuestra sociedad, la de ahora, la forma en que nos relacionamos con estas ciudades de los muertos? Ya sea haciendo turismo cultural, estudiándolas, visitándolas con nostalgia, pasando de ellas o incluso dejándolas abandonadas. ¿Qué revela todo eso sobre nuestros valores, nuestras prioridades? Sobre nuestra relación con la historia y con la idea de trascendencia hoy, en el siglo XXI. Uf. Pues eso, dejemos esa pregunta ahí, flotando, resonando en ese silencio que estos lugares, precisamente, nos invitan a contemplar. Hay una frase de Borges que siempre me ha parecido de una simpleza brutal y la cita uno de los textos de hoy. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Sí, es directa, ¿verdad? ¿Una verdad universal? ¿No hay escapatoria? Exacto. Pero más allá de saber que está ahí, ¿cómo? ¿Cómo nos enfrentamos a ella? Quiero decir, como sociedad, y cada uno por su lado, ¿cómo gestionamos ese final? Pues sí, es la gran pregunta. Y hoy, precisamente, vamos a intentar explorar esas preguntas mirando un lugar muy particular, el cementerio